Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Su programa Reflexiones, que en el día de hoy, dándole gracias primeramente a Dios, después a ustedes, vamos a continuar el estudio del libro de los Hechos y recordando siempre con la Biblia en la mano, vamos hoy a darle continuidad al estudio. Y nos quedamos en la vez anterior, en Hechos 5:12, donde muchas señales y maravillas fueron hechas. Recordando que estuvimos mirando lo que es Ananías y Zafira, una pareja de esposos que mintieron al Espíritu Santo, mintieron al Señor. Aquí vemos la deidad de Dios, ¿verdad? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde dice que no mintieron a los hombres, sino que mintieron a Dios. Y que Ananías, pues, y Zafira habían mentido al Espíritu Santo. Aquí vemos lo que es Espíritu Santo y Dios, que es la misma cosa. Entonces, Ananías, pues, murió en el momento por haber mentido al Señor, al Espíritu Santo, porque recordemos que Ananías podía quedarse con el dinero, no entregarlo porque era de él. El problema estuvo en que le mintió al Espíritu Santo. Dijo que lo había vendido por una parte y era otra para quedarse con una parte del dinero. La esposa también se le dio la oportunidad, se le preguntó si realmente en cuánto lo habían vendido. Ella dijo la cantidad y por mentir también murió. Ese es el problema de la mentira, que cuántos de nosotros no mentimos hoy en día por tantas cosas. Es de ver que en ese momento ellos murieron ahí mismo, en el mismo instante, pero nosotros también, aunque no morimos en el instante de la mentira, pero estamos muriendo espiritualmente. Ahora vemos a Hechos 5:12, donde la iglesia continúa, ¿verdad? Y dice que se hacen muchas señales y maravillas. Y dice la palabra, Hechos 5:12, y por manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué se hacían? Por manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Y aquí podemos comenzar a explicar. Los apóstoles estaban facultados, porque habían recibido el Espíritu Santo, de hacer milagros y señales. Ellos, por eso dice, y por manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Nos podemos preguntar, ¿y por qué no lo hacían los otros creyentes? Porque la iglesia, en Hechos 2, vemos como 3,000 fueron bautizados y fueron agregados a la iglesia, pero no todos hacían señales, ni prodigios, ni maravillas, porque solamente los apóstoles que el Señor había cogido y le dio ese poder para que lo hicieran. Hoy en día podemos ver cómo hay personas que dicen que tienen el don de sanación, que hacen milagro de esto, que hacen el milagro de aquello, cuando realmente los apóstoles eran quienes tenían ese don para hacerlo. Entonces, realmente estas señales y estos prodigios caracterizaron el ministerio de la iglesia primitiva. Podemos ver a Hechos 2:43, podemos ver a Hechos 3:11 y podemos ver a Hechos 4:32. Dice el verso 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, más que el pueblo los alababa grandemente. Realmente, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué? Porque recordemos que estaban en un lugar donde muchos no creían. Ahí estaban los saduceos y estaban todo ese tipo de gente, no creían. Entonces muchos no se atrevían a juntarse con ellos. Hechos 2:47, Hechos 4:21, dice el verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaba más el gran número, así de hombres como de mujeres. Esta es, si nos damos cuenta, la primera vez o la primera mención de recepción de mujeres en la iglesia. Las mujeres fueron parte de la comunidad cristiana y por el testimonio de ellas
se ganaron otras personas para el Señor. El crecimiento total de creyentes fue tan rápido que Lucas ya no daba el número de creyentes. Dice el verso 15, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en cama y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. La iglesia estaba creciendo, habían muchos creyentes, y eran tantos que en la sombra de Pedro pues se sanaban. Ahora, aquí hay que decir algo. La sombra de Pedro no tenía nada de mágico, así como usted escucha. La sombra de Pedro no tenía nada de mágico, ni se pretendía que realizara ningún milagro. Simplemente Dios le dio ese poder. No es que Pedro tenía esto, que Pedro, no. Es que Dios le había dado ese poder a él. Entonces, hoy en día hay quienes sanan, dicen, hay quienes te hacen esto, hay quienes hacen aquello por ello. Pero si Dios no le da esto a los apóstoles, ellos tampoco iban a poder hacer nada. Entonces, esas cosas que hacían los apóstoles, esos milagros, esas cosas, era el poder de Dios en ellos. Ellos recibieron en el día de Pentecostés este poder. Recibieron el Espíritu Santo. Entonces la sombra de Pedro no tenía nada de mágico, ni se pretendía que realizara ningún milagro. Fue que simplemente Dios le dio ese poder a ellos. Mateo 9:21, Mateo 14:36 y Hechos 9:12. Sigue leyendo aquí. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. ¿Quiénes eran sanados? Todos eran sanados. Hoy en día, aquellas personas que dicen que tienen poder de curación, hay mucha gente enferma en la iglesia y supuestamente ellos sanan a uno. Pero aquí el 16 dice, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Porque ese es el poder de Dios. Cuando los apóstoles sanaban a todos. Pero hoy en día, usted ve que uno de los que se hacen llamar, que hacen milagros, sanan a uno. Pero vayan a un hospital y sánenlo a todos. Porque en los hospitales necesitan quienes curen a los enfermos. Pero no, ellos curan a este, a aquel y al otro, supuestamente. Pero no lo curan a todos. Entonces, yo creo que más claro de ahí, ni el agua. Las señales, las maravillas, los milagros, esto fue dado a los apóstoles. Hoy, realmente, los apóstoles que tenemos son 12. Ya murieron, pero tenemos sus escritos aquí. Entonces, cuando alguien se nos acerque, que nos diga que hace milagros, que hace señales, la pregunta sería, ¿y cuándo Dios te dio ese poder? ¿Cuándo fue? Porque el poder que se le dio aquí, se le dio a los apóstoles. Por eso decía, dice el 5:12 de Hechos, vamos a leerlo, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero habían 3,000 que se habían bautizado, ya eran parte de la iglesia, y había más que se habían agregado. ¿Y por qué toditos ellos no hacían esos milagros? Porque ahí está la respuesta. Porque ese milagro, ese poder fue dado a los apóstoles. Vamos a dejarlos aquí en Hechos 5 hasta el 16, ¿verdad? En el programa que viene, si Dios lo permite, vamos a hablar de Pedro y Juan son perseguidos. Que Dios nos ayude a entender esta palabra, y no solo a entenderla, sino a ponerla por obra. Y vemos aquí que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Los apóstoles, repetimos, eran los que tenían el poder, los que tenían la facultad para sanar, ¿verdad? Para hacer milagros y prodigios como el Señor le había dado a ellos, para que ellos lo hiciesen. Que Dios nos ayude, o vamos a ayudarnos nosotros mismos a poder entender la palabra y a darle gracias al Señor, porque realmente podemos entender su palabra.
Vamos en el próximo programa entonces a empezar en el 5:17 de los Hechos. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.